Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cordial, cariñoso para cada uno de ustedes. Qué hermoso poder compartir como cada vez que nos reunimos en un café en armonía para caminar en la palabra del Señor en este tiempo en los Salmos. Así que sean todos bienvenidos. Igualmente, Pastor Patricio, qué bueno también tenerte para compartir esta palabra del Señor. ¿Cómo estás, Pastor Boris? Gusto de saludarte en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de seguir escudriñando este hermoso libro, del libro de los Salmos, que tanto consuelo y alegría y esperanza nos ha dado el Señor a través de oraciones, de alabanzas, de promesas que el Señor nos ha provisto a través de esta revelación. Amén, gracias al Señor. Hoy día nos corresponde un salmo fuerte, precioso, desafiante, como es el Salmo 68, los primeros 10 versículos. Así que te invito a que le puedas dar lectura para después ir a estudiarlo o reflexionarlo, mejor dicho. Así es, Salmo 68, el Dios del Sinaí y del santuario, dice en esta versión. Para el director del coro, Salmo de David, cántico, dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos, como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos y regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, Selah. Tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella, y en tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Amén. Amén, una palabra fuerte, una palabra preciosa, una palabra necesaria también para considerarla en este tiempo de la gracia en Jesucristo nuestro Señor, que muchas veces se malentiende la gracia. Algunos que no conocen al Señor, que no conocen al Dios bíblico, sino que solo se quedan con imágenes, hacen creer, o algunos creen que Dios es un abuelito amoroso, un Dios bueno, que lo es, por supuesto es bueno, pero se quedan solo con una faceta de Dios, se quedan solamente con una parte mínima, porque Dios es mucho más que los conceptos que el ser humano pueda darse a sí mismo. Por lo tanto, este pasaje también nos habla de este Dios poderoso, de este Dios que hay que temerle, de este Dios que también se aira, de este Dios que tiene poder y que lo demuestra cuando Él en su soberanía así lo determina. Este Dios que se muestra allá en el Sinaí, que era un Dios terrible, que no se permitía que cualquiera se acercara al monte de Dios. Esto nos habla entonces de tener un entendimiento mayor. Qué bueno que esta palabra también nos equilibre con el pensamiento que algunos podrían tener solamente del Dios de amor, también un Dios de juicio, un Dios que hay que temerle. Así es un salmo muy dinámico, también como algunos que hemos compartido, donde nos habla acerca de que Dios es más que esa figura que a veces algunos quieren pintar como un Dios que está lejos, un Dios que no está presente,
un Dios que parece más un abuelito, ¿ah? Que realmente el Dios que trata a las naciones, a propósito del Salmo 67 que vimos la semana pasada, ¿no? Aquí vemos incluso, aparte de oración, aparte de alabanza en este Salmo, vemos también imprecaciones ahí, casi comenzando, ¿no? Estos mismos versículos. Vemos en este Salmo cómo hay elementos históricos también que son recordados aquí para que aquellos que vienen, las descendencias que vienen, puedan saber justamente que el Dios de sus padres es un Dios de poder, es un Dios de temor, es un Dios de amor, ¿cierto? Un Dios que se deja ver en la historia. Un salmo que tiene relación con cuando se movía el arca del pacto, que era un evento que había que tener mucho respeto, Ujú. cuidado con las instrucciones que el Señor había dado, que no era llegar y hacerlo, es decir, el respeto sublime, la reverencia delante del Señor y hacerlo en los términos de Él. Eh, por lo tanto, tiene relación con esto porque el verso 1 es parte de la fraseología que se usaba allá en el libro de Números, capítulo 10, verso 35, y dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Era una expresión cuando... quizás alguien lo lee y lo pasa inadvertido, pero para un judío, para un hombre de Dios de aquel tiempo, cuando escucha estas palabras, levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, lo relacionaba directamente a cuando el arca del pacto iba de un lugar a otro, eran palabras que el mismo Moisés había pronunciado y por lo tanto, hablando de que ante la presencia de Dios hay que tener un sublime temor, un temor reverente tal que debemos no faltarle el respeto al Señor. Hoy día eh, podríamos también caer en esto de usar el nombre, por ejemplo, de Dios en vano, de no respetar pensando que la gracia del Señor, entonces, como es todo por gracia, se le podrá faltar el respeto. Por supuesto que bajo ningún argumento se le podría faltar el respeto. Dios sigue siendo Dios y Él merece todo respeto y toda alabanza, tanto que el Señor hacía que sus enemigos retrocedieran, que tuviesen que escapar delante de él, que se derretían como cera delante del fuego, así perecían los enemigos, los impíos delante de Dios, hablando de que básicamente con Dios no se juega. Sí, una frase sin duda que nosotros hemos pronunciado tantas veces y que en este salmo obviamente podemos recrear de mejor manera, porque el salmista comienza reconociendo que cuando Dios se levanta, muchas cosas pueden suceder, ¿ya? Bueno, se entiende, Dios está en su trono. Entendemos, de acuerdo también a la dinastía monárquica, que cuando un rey está en su trono, sentado, ahí están sus súbditos y las personas que vienen a pedir algún tipo de favor o de alguna ayuda. Pero cuando ese monarca o ese rey se levanta, ahí todo se sacude ahí la corte, ¿ah? Porque el rey se levantó. Era una expresión que no pasaba desapercibida en una corte de cualquier rey. Bueno, en la corte universal de los cielos mismos, del universo mismo, ¿no? Cuando Dios se levanta, aquí recreando justamente el salmista que cuando Dios se levanta para ejecutar algún tipo de poder, para demostrar su poderío, en este caso, frente a los enemigos. Bueno, era claro que el poder de Dios no podía ser resistido por nada ni por nadie. De hecho, quizás una de las ilustraciones al respecto es cuando los judíos saliendo de Egipto, los israelitas cruzando el mar Rojo, ¿no? Allí ellos vieron la victoria del Señor,
Faraón quedó totalmente humillado. Los jinetes quedaron totalmente esparcidos en las aguas de ese mar, ¿ya? Mostrando una gran victoria de quien tiene realmente el poder, que es Dios, ¿ya? Y que los enemigos deben huir, deben replegarse. Y esto me hace recordar también, pastor, cuando Jesús sana, am, o está previo a sanar a ese endemoniado en Gadara, ¿no? ¿Ya? Y los demonios hablan allí, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese, con un temor muy reverente, ¿ya? Ellos, no con un temor como para rendirle al Señor sometimiento de acuerdo a la naturaleza que ellos tienen, pero ellos reconocen a Jesús y le piden a Jesús ser enviados hacia los cerdos. O sea, hay un reconocimiento, hay más reconocimiento a veces en los demonios que en la gente misma delante de Dios. La falta de reverencia es tan grande en la gente de hoy, ¿cierto?, que cometen ofensas contra Dios una y otra vez. Si se tratara de demonios, los demonios quizás tienen una actitud diferente. No con eso los estamos justificando, pero lo cierto es que los demonios saben muy bien cuando están enfrente de Jesús, a diferencia de los seres humanos. Dice la Escritura que creen y tiemblan, ¿ah? Saben, reconocen la existencia de Dios y saben que con Él no pueden hacer nada, porque Él es todopoderoso. Qué triste es cuando los seres humanos, seres tan finitos, tan débiles, se burlan de Dios. No sé si a usted le ha tocado estar frente a alguien que hace burlas, chistes de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Un creyente, ¿cómo reaccionamos cuando un humorista se mofa de nuestro Señor? ¿No es acaso que a usted le molesta en gran manera y si está viendo televisión lo cambia, lo apaga porque no soporta que se burlen de su Señor? Amados, pero por otra parte también debemos reconocer algo que dice que sean esparcidos sus enemigos, que huyan delante de su presencia los que le aborrecen. ¿No es acaso Saulo era un enemigo de la cruz? Y cuando aparece el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Cristo vivo, es tan potente la luz que lo deja ciego, cae de la cabalgadura, es decir, ahí conoce al Cristo vivo. ¿Y no es acaso que nosotros, que no somos precisamente Saulo, pero igual como éramos delante del Señor antes de conocer a Cristo? Como dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, amados, todos nosotros, antes de conocer y aceptar a Cristo, éramos enemigos de Dios y merecíamos la condenación eterna por ser constituidos enemigos. Pero qué hermoso es, como dice la Escritura, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Que no se nos olvide. Muchas veces podríamos aplicar este pasaje solamente a los que hoy, desde nuestra perspectiva, son enemigos del Señor. Algún ateo, alguien que ofende a Dios, alguien que se mofa. No se olvide que antes de que le reconociéramos como Salvador, nosotros también éramos enemigos y solo la gracia de Dios nos llamó a Él, a su gloria eterna, y hemos sido reconciliados. Así es. Esto nos ayuda a nosotros también a tener una perspectiva correcta de que, sin duda, aquellos que hoy son enemigos del Señor tienen todavía la posibilidad de reconciliarse con Él. Y ese llamamiento de la reconciliación, o ese ministerio de la reconciliación, está en cada creyente. Lo cierto es que si ellos no obedecen al Evangelio del Señor, llegará el día en que se va a cumplir sentencia sobre ellos. Como dice Mateo 24, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra. Llegará un momento en que aquellos que levantaron su puño contra el Señor y nunca lo bajaron, llegará el día en que lo van a bajar.
pero será tarde. Por eso este es el día de salvación, de arrepentimiento. A nuestros amigos que nos escuchan y que aún no reconocen al Señor como Salvador de su vida, sino que están quizás con una actitud de decir, mañana lo haré, o más tarde, porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Bueno, cuidado, porque eso se parece a aquel hombre, ¿cierto?, que dijo, he ganado mucho dinero, voy a hacer galpones más grandes para reunir todo lo que he ganado, ¿ya? Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Parafraseando un poco el texto. No, hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación y qué diferente el terror de enfrentarse al juicio de este No, Dios así es. todopoderoso con el verso 3. Pero los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Los que son buenos por sí mismos? No, No, no nos alcanza ninguna bondad. Los justos son y somos los que por pura gracia hemos sido justificados por Cristo. No nos alcanza ninguna buena obra que supuestamente hayamos hecho, o si la hicimos realmente, no nos alcanza. Nuestras buenas obras, nuestras obras de misericordia, nuestras bondades son como trapos de inmundicia, no nos alcanzan para nada. Pero cuando hemos recibido, hemos sido lavados por la sangre de Jesús y pasamos a ser justificados por Él, los justos se alegrarán. Los que reconocen al Dios de Israel como el Dios verdadero. Cuando reconocemos a Jesucristo a quien Dios Padre ha enviado, cuando reconocemos guiados por su Espíritu Santo, nos podemos gozar delante de su presencia, hasta saltar de alegría, como dice, como becerros de la manada, dice otro lugar de la Escritura. Amado, es que cuando viene Cristo, viene el gozo, ese gozo que es un gozo profundo, es un gozo que llena el corazón, esa alegría de haber sido rescatados, esa alegría de haber sido encontrados, de no tener ninguna posibilidad, y ahora hemos vuelto a la vida, la alegría, el gozo que es, y gozo perpetuo, dice que volverá los redimidos del Señor, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, un gozo perpetuo, es decir, este gozo no para aquí en la tierra, continúa en la presencia del Señor en los cielos. Así es, así como en el principio Dios recreaba la salida de los israelitas de Egipto cruzando el Mar Rojo, que sucedió después de que el mar nuevamente se cerró. Dice que la hermana de Moisés tomó un pandero, junto con las mujeres comenzaron a regocijarse por haber experimentado tal salvación. Para los egipcios fue destrucción total, fue ruina, ya todo lo que aconteció con ellos. Pero para aquellos que habían sido reconocidos por el Señor como justos, porque es el Señor quien reconoce a una persona como justa. No somos nosotros por nuestro estándar moral o ético, no. Es por la fe en Jesucristo que somos considerados justos. Así dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. E imagínate entonces a esas mujeres y a los israelitas danzando después que el Señor le dio tal liberación, donde Dios se dejó ver con todo su poder, librando a Israel una y otra vez y finalmente librándolos totalmente de la presencia de los egipcios, para no verlos nunca más. Porque al cerrarse el mar, ellos entraron, ¿cierto?, ya de frente en camino hacia la tierra prometida, sin la posibilidad ni siquiera de volverse a Egipto, ¿ya? Pero vemos cómo el Señor allí permitió ese gozo inefable en aquellas mujeres, en aquellos israelitas. Eso es lo que pasa también con nosotros cuando hemos sido y hemos experimentado la salvación del Señor, que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de ser enemigos de Dios a amigos del Señor. Eso debe provocar alegría, regocijo, como dice el texto, y debe ser delante de Dios, delante del Señor, porque Él es el autor de nuestra eterna salvación.
Aleluya. Por eso que el verso que continúa habla de que esta alegría se refleja en el canto, en la alabanza de su pueblo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, es decir, al Dios que está por sobre los demás dioses de la tierra, dioses con minúscula, por supuesto. El Señor Jehová es su nombre, alegraos delante de Él, así como delante de Él hay que tenerle temor, este temor reverente para el creyente. Les seguimos teniendo temor delante de Dios, pero también un profundo gozo y gratitud. Por lo tanto, qué importante es mantener ese equilibrio santo delante del Señor. Sí, fíjate que esta expresión, el que cabalga sobre los cielos, ¿ah? Es muy interesante, porque todos los demás monarcas y reyes de la tierra cabalgan sobre la tierra. No pueden, no pueden cabalgar sobre las alturas. Y eso habla acerca de la superioridad de Dios. Eso habla acerca de la superioridad de Cristo, como el Rey no solo de la tierra, sino del universo. ¿Ah? Por lo tanto, este regocijo debe hacernos ver a Dios así, no como un coigual que superó a otros coiguales en esta tierra, sino como aquel que está por encima de todo. El hecho de que cabalgue, obviamente, es una figura de un rey que está vibrando en su superioridad, ¿ya? Y que lo haga en los cielos, en este caso, es una exclusividad solamente del Señor. Amén, gracias al Señor. El verso 5 es maravilloso. Así Son es. pasajes de una ternura y de un, de un amor tan grande de nuestro Dios, quien se transforma antes que sea mencionado en el Nuevo Testamento, cientos de años atrás. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Es un Dios que no solo se preocupa, sino que se ocupa. Y nos acordamos justamente de la religión verdadera que ya se dice, aparece en el libro de Santiago, ¿no? Que es de que la religión sin mácula es estar atento a las necesidades de los huérfanos, de las viudas, es decir, de esta área de misericordia que Jesucristo también la mostró con todos aquellos que padecían necesidad, con aquellos que el Señor atendió a aquellos que estaban, a las viudas, atendía a los mendigos, tanto al rico como al pobre, al hombre como a la mujer, como a los niños. Es decir, la ternura del Señor. El hecho de que Dios sea un Dios temible no significa que sea un Dios despreocupado, insensible, sino que aquel que ha perdido a sus padres, y esto es muy práctico y muy restaurador. Posiblemente haya alguien que haya experimentado estas situaciones tan adversas en la vida y literalmente Dios Padre se ha transformado en el Padre de aquellos que han experimentado la orfandad, y que el Señor tiene el poder para restaurar y para ser el esposo de las viudas, de sostener, así como lo hizo con la viuda de Sarepta, de proveerle lo que se necesita. Sí, es interesante que pasemos de un Dios tan portentoso a una figura quizás tan ah, cotidiana con respecto a viudas y huérfanos, que en Israel había muchos por lo demás, ¿ya? Y en el tiempo de Jesús también vemos que hay muchas viudas. De hecho, el Señor le devuelve un hijo a una viuda. El Señor mira la ofrenda de una viuda. Los ojos del Señor y el poder del Señor están para manifestarse en contra de los enemigos de una forma portentosa, pero ese amor, ese poder también se transforma en amor para visitar y estar atento a las necesidades de una mujer que no tiene sustento, de una mujer que es catalogada como viuda porque quien fue su marido ya no está en esta tierra. Que Dios se muestre tan tierno en esta figura, tan cercano a huérfanos y a viudas, y que por lo demás, como dice el texto, Él es defensor. O sea, lo hemos dicho en otras ocasiones, cuidado cuando nosotros queremos afrentar a un huérfano
o a una viuda porque los vemos desprovistos, porque podemos pensar que no pueden ofrecer resistencia. Quizás no van a poder ofrecer resistencia, pero cuidado, porque quien está del lado de ellos es el Señor. Él es defensor. Él nunca ha perdido una causa y no va a perder la causa ni de una viuda ni de un huérfano, ¿ya? Porque Dios está presente en la vida de los más desvalidos de la tierra. El Señor es su defensor. Así que nosotros tenemos que adherirnos a esa compasión, ¿ya? Si tenemos a nuestro alcance personas huérfanas, personas viudas, ¿cómo las miramos? Miremoslas como las miró el Señor aquí, en este Salmo 68. Miremoslas como Cristo miró a estas personas desprovistas de quizás la seguridad, desprovistas de los recursos, porque justamente no tenían una ni esposo y los otros no tenían padres. El Señor tenga misericordia de nosotros, si no vaya a ser que vayamos en contra de lo que Él aprecia. Que el Señor ponga esta misericordia de su corazón en nuestros corazones, la iglesia, que pueda ser reflejo de este pasaje en un mundo tan perverso, donde hay gente que adrede, estafa a viudas, Así es. que le quitan lo poco que tienen, le quitan sus casas, le quitan todo, una maldad triste, lamentable. Como iglesia también debemos, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? No vamos a quizás arreglarle la vida, pero que la iglesia tenga una mirada también como la que aparece en este pasaje, que es bíblica, y la mirada de Jesús, que también se involucró para bendecir esto, sin perder de vista el que es el evangelio que tenemos que predicar de arrepentimiento, pero no se olvide que también la iglesia es una iglesia que debe parecerse a su Señor, misericordiosa, con un brazo extendido, como el Señor lo hizo con nosotros. ¿No es acaso que estábamos huérfanos también, espiritualmente hablando, y Él se transforma en nuestro Padre al cual podemos clamar, y no solamente decirle Dios Altísimo, que lo podemos hacer, pero cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dijo: oren de esta manera, refiéranse al Dios Padre, a Dios como Padre, pudiendo designar otro título que los tiene gloriosos, pero Él decidió compartir esta paternidad también con nosotros. También es Padre, no solamente mío, sino que también mío y nuestro, de los otros también. Así es, pastor. Qué bueno que hagas este alcance, ¿ah? Porque la palabra Padre no sale mucho en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y donde se refuerza más el concepto de Dios como Padre es en la oración modelo que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos. Y efectivamente, Él es nuestro Padre porque por medio de Cristo, al creer en Él, fuimos considerados sus hijos. Ahora, que Dios tenga un trato especial hacia los huérfanos y hacia las viudas no significa que el que tiene con nosotros sea inferior, pero sí hay una destacación acá, o algo destacado, el hecho de que Dios no pasa por alto el cómo nosotros tratemos a las viudas y a los huérfanos. Quizás hay menos huérfanos en este tiempo, hay más viudas. Bueno, la Escritura en este aspecto, en el Nuevo Testamento, nos da formas de cómo la voz apostólica de Pablo, en este caso, dio instrucciones acerca de quienes debían ser reconocidas como viudas y quienes no, ¿ya? Y cuál debe ser el trato por aquellas que realmente, bajo la mirada de Dios, son viudas que deben ser sustentadas y ayudadas por la iglesia. Qué hermoso, una palabra bien amplia, la que estamos viendo, diferentes facetas de un Dios que hay que temer y de un Dios tierno que hay que disfrutar. Mire qué interesante estos aspectos, pareciera tan lejanos, pero son parte de la gloriosa deidad de nuestro Señor. Es Dios en su santa morada, es decir, en su trono, en su templo. Dios hace habitar en familia a los desamparados, vuelve el tema de la paternidad. Qué hermoso es pertenecer a la familia. Qué hermoso es cuando podemos ser parte de una congregación local.
Y no solamente asistir por asistir, sino cuando empezamos a entender que somos parte, como dice la Escritura, de la familia de Dios, que debemos tratar a nuestras hermanas mayores como a madres, a los de nuestra misma edad como hermanos menores y mayores, con respeto, con afecto, con este amor ágape, con este amor de cuidado, con esta preocupación continua, con esta ternura mutua, con este prefiriéndonos unos a otros, honrándonos unos a otros, dice la Escritura. Es decir, que podamos tener un alto concepto como iglesia, no solo de ir a sentarme e irme y ser uno del montón, sino que ser parte de la familia de Dios, donde tengo mis amados hermanos y los puedo abrazar y puedo compartir en una sana amistad en Cristo, esa familiaridad que el Señor nos otorga cuando también somos parte de su familia. Así es, porque la realidad de la vida nos muestra que no solamente hay matrimonios y familias, también hay personas solitarias. ¿Ya? Por lo menos esta versión que leí yo reemplaza la palabra desamparados por solitarios. Eso abarca aún más todavía a personas que están viviendo a veces no en un concepto de familia, porque no se han casado o no se casaron ya y quedaron prácticamente solos. La iglesia en este aspecto es un buen lugar para los solitarios, para aquellos que están desamparados. Y ante eso, la iglesia no debe tener una mirada discriminatoria. ¿Por qué? Porque el Señor también llama a los desamparados, porque también llama a los solitarios, ¿ya? Jesús, si bien vino de una familia, pero él no se casó, él estuvo en un ministerio solo, ¿ya? Y fue parte del plan que el Señor tenía para con él. Nosotros, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, debemos apreciar a aquellos que están viviendo una vida más solitaria. Si quizás tengan su profesión, quizás también tengan quizás un pasar que les permita a ellos ese estilo de vida, pero debemos ser nosotros personas que nos asociemos también con ellos, no por su situación, ¿cómo llamarla? Social, ¿ya? No por su situación civil, ¿ya? Vamos a menospreciarles, no, porque el Señor no lo hace. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar con aquellos que están desamparados o solitarios, como también lo bueno es saber que el Señor también conduce a los cautivos, a los que en algún momento estuvieron presos de alguna necesidad, los conduce a la prosperidad. Que todo eso está en Cristo el Señor. La verdadera prosperidad, ¿no? Acá Así es. podríamos tenerle un poco temor a la palabra prosperidad, mejor no la mencionemos porque hay una prosperidad bíblica y Totalmente. la predicamos y enseñamos sin ningún complejo. La verdadera bendición, la verdadera prosperidad es la que enriquece el corazón en Cristo Jesús. Y cuando alguien es prosperado porque su trabajo ha sido honesto, ha sido bueno, nos alegramos cuando alguien logra alcanzar su título, cuando alguien logra tener su casa, nos gozamos cuando es de forma sana, sabiendo que no es la mayor prosperidad la económica, sino que nuestra prosperidad está en Cristo. Hemos sido enriquecidos con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él dice que Él saca a los cautivos, a los prisioneros, a los desterrados, a los que estaban prisioneros y de la pobreza, de la cárcel, de estar ahí a pan y agua, los trae a una vida próspera. ¿No es acaso que eso hizo Cristo con nosotros? ¿No es acaso que eso hizo con todos nosotros que estábamos en delitos y pecados, que estábamos encarcelados en nuestra vana manera de vivir y nos ha cortado las cadenas y ahora nos ha traído a prosperidad y nos ha dado el pan de vida? Y ahora tenemos agua en abundancia que brota para vida eterna como ríos de agua viva en nuestro ser. ¿No es acaso que quienes hemos recibido a Cristo somos las personas más prosperadas en ese sentido por la causa de la riqueza de la salvación en nuestras vidas? Así que esta palabra calza perfectamente con este evangelio glorioso de transformación de aquellos cautivos a una vida plena en Cristo. Podríamos decir que el Señor conduce a los cautivos a Cristo. Él es nuestra verdadera
prosperidad. Porque qué mejor que un hombre y una mujer que han estado viviendo en pecado, en esclavitud, en alguna área de sus vidas, que nunca pudieron salir por ellos mismos y conocen a Cristo, y Dios a través de Cristo les da la libertad de aquello que les oprimía incluso. ¿Ah? Entonces, tal persona, sin duda, que se va a sentir una persona liberada, una persona exitosa desde ese punto de vista. Los creyentes en el Señor somos esos que hemos prosperado. Si el Señor quiere añadir más aquello, amén. Y siempre que Él añada, no será para el uso solo de nosotros, sino para compartirlo con el necesitado, para compartirlo con aquel que no tiene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sus hijos también sean generosos. Ahora el texto también dice, pero los rebeldes, ellos habitarán en tierra seca, ¿eh? En tierra quemada, dice otras versiones. O sea, por más que tengan, por más que adquieran, sus vidas en realidad no dan fruto, dan obras y obras muertas, pero solamente los creyentes que están en Cristo son los que dan fruto. Pero los rebeldes, aquellos que adrede desobedecen, el rebelde conoce cuál es la ley, pero por su rebeldía, por su desobediencia, por su propia decisión, sabiendo que va contra la ley, lo hace. Porque quiere hacerlo, es decir, no está pecando por ignorancia. El rebelde sabe lo que es correcto, pero no lo hace y se transforma en enemigo. Estos son los enemigos de la cruz, los enemigos de Dios, los que adrede se rebelan contra Él, habitan en tierra seca, en tierra árida, en tierra que pueden sembrar todo lo que quieran, y pueden que tengan un buen pasar, puede que tengan mucho éxito humano, pero ¿qué saca el hombre con ganar todo el mundo si al final es una tierra seca, árida, que no le dará vida eterna, vida en abundancia, salvación, libertad de la condenación eterna? Por eso que qué bueno es ser reverentes delante de la presencia del Señor. Así es, pastor. Bueno, Salmo 68 estamos compartiendo en esta hora con nuestros hermanos, ¿ah? Un salmo muy dinámico que nos habla acerca del poder de Dios y también de la ternura de Dios. Así es. ¿Terminamos con los últimos versos, ¿Me pastor? parece? Ok, vamos rápidamente entonces con los versos 7 al 10 y hace recuerdo de justamente de la salida de Egipto, hace recuerdo, remembranzas de, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Hace una pausa de reverencia porque es tremendo cómo el Señor los rescató, los libertó de la esclavitud. Justamente está hablando acerca de los que habitan en tierra seca, de los cautivos que el Señor los sacó a prosperidad, y se recuerda, nosotros fuimos ese pueblo que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, anduvimos por el desierto y vimos el poder del Señor cuando la tierra tembló, cuando el Señor abría los cielos con lluvia, cuando el Señor en Sion tembló, hablando de la entrega de la ley, el Dios de Israel, hablando de estos hitos gloriosos, de la experiencia vivida, de la cual no pueden olvidarse. Lo mismo que nosotros, que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, aquí justamente el salmista apela que este es un salmo de David, en todo caso, ¿no? El salmista justamente apela acá a lo que Dios hizo cuando Israel fue librado de Egipto, como aquí va narrando justamente hitos, va narrando situaciones que fueron muy características en el proceso de llevar el Señor a Israel hacia la tierra prometida. Hace un recuento pequeño, ¿no? Bueno, va a seguir haciendo otros recuentos más adelante, porque nosotros nos vamos a dedicar hasta el verso 10 nomás en esta ocasión. Pero qué bueno es cuando el Señor nos recuerda a nosotros desde dónde nos sacó, de dónde nos fue a buscar, porque no fuimos nosotros los que salimos por nosotros mismos. Él nos sacó y fue creando en nuestra vida paraderos que son recuerdo de lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y hará en nuestra vida, camino, ¿cierto?, a la glorificación.
cuando dice, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Ah, Dios es misericordioso y ha guiado y guió a su pueblo, como también nos está guiando a nosotros como iglesia a cumplir el propósito por el cual el Señor nos insertó en ella. Es verdad, no podemos vivir del pasado, pero así como nuestros vehículos tienen un parabrisas donde uno está mirando la carretera, el camino, pero también tenemos unos retrovisores y de repente debemos usarlos. De repente miramos por el espejo retrovisor, vemos qué está ocurriendo o diferentes situaciones que son justamente para una buena conducción. Amados, si queremos conducirnos en la vida cristiana, nos enfocamos en Cristo. Y si miramos hacia atrás, no es para vivir del recuerdo de la amargura que nos ocurrió, sino es justamente para recordar de dónde Dios nos sacó. Si miramos hacia atrás, decimos, Señor, gracias, porque un día tuviste misericordia de mí, porque me sacaste de Egipto, me libraste del pecado, me sustentaste en el desierto, Señor amado, gracias. Cuando miramos hacia atrás, no es para vivir del pasado, sino es para reconocer que Dios, como estuvo en el pasado, está en el presente y estará también en nuestro futuro. Así es, pastor. Bueno, este salmo, que no lo vamos a poder terminar hoy, porque tiene muchas más implicancias ahí, tiene mucho más contenido, pero que ya nos pone digamos, en el camino de poder reconocer lo que Dios, como bien dices tú, ha hecho en el pasado, que esos espejos retrovisores que están ahí en nuestros automóviles, como una metáfora la usamos, nos ayuden a mirar lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque hay una advertencia a propósito, ahí el apóstol Pedro hace una advertencia, que aquellos que no reconocen al Señor y no añaden a su fe virtudes, ¿ya? Entonces han olvidado, dice, han olvidado lo que el Señor ha hecho. Que no sea ese el caso nuestro. Si estamos hablando de un salmo en el Antiguo Testamento y este salmo está recreando cosas que ocurrieron hace mucho tiempo atrás con la nación de Israel, son cosas que nos invitan a nosotros también a recordar lo que el Señor está haciendo, a no menospreciar la historia que Cristo nos ha dado, desde el momento no solo de que conocimos al Señor, sino de toda nuestra vida, porque al conocer al Señor entendemos de que Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros hubiésemos llegado al vientre de nuestra madre. Dice, a tu heredad exhausta tú la reanimaste, los que son de tu grey. Qué hermoso es saber que somos su pueblo. Somos de tu grey y han morado en ella. Qué hermoso es saber que le pertenecemos al Señor. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Y no es acaso que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Amados, nuestra mayor riqueza, ya lo hemos repetido, pero no nos cansamos de decirlo. Nuestra riqueza tiene nombre. Es Cristo Jesús. Él nos ha rescatado, nos ha librado, vivimos para Él, queremos compartir de Él. Así que hay tanta riqueza más. Por favor, siga escudriñando esta palabra que tiene mucho más de lo que hemos compartido. Es una palabra eterna, poderosa, profunda, y nos gozamos hoy día al compartirla también en esta reflexión en un café en armonía. Salmo 68 del 1 al 10. Así es, pastor, gozosos de poder compartir con nuestros hermanos un nuevo salmo, deseando que también sea de gran edificación y bendición para todos ellos. Un fuerte abrazo, amados. Bendiciones. Bendiciones del Señor.